Buenas noches, doctor. A continuación les voy a presentar el deber 2, que es la aplicación de los principios fundamentales del derecho penal ecuatoriano, que nos presenta el primer caso, que es prisión preventiva por sospecha en sí, sin pruebas suficientes. La descripción del caso puede determinar que un juez ordena prisión preventiva de un procesado basándose únicamente en rumores, sin pruebas concretas. A pesar de las solicitudes de defensas por pruebas más sólidas, el juez mantiene en sí al procesado en prisión indefinidamente, posponiendo el juicio. La pregunta uno que nos plantea el caso es qué principios o sea, se están violando en este caso. Y podemos establecer que los principios en sí que se están violando son el principio a la inocencia. Este principio establece que todas las personas deben ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el caso, la decisión de prisión preventiva sin pruebas suficientes contradice la presunción de inocencia en sí del procesado. Se viola el principio en este caso porque al imponer prisión preventiva sin unas pruebas suficientes, el juez está tratando al procesado como culpable desde el inicio, lo que constituye una violación clara a su derecho a ser considerado en sí inocente hasta que exista una evidencia en su contra o algún peritaje en su contra. Otro principio que podemos encontrar vulnerado es principio de la duda a favor del reo. Ante este principio nos dice que ante la duda o ante la falta de pruebas contundentes y la insistencia de basarse únicamente en sí en sospechas, el principio de resolución de dudas a favor del procesado han sido vulnerados. Se viola este principio en este caso por la falta de pruebas suficientes. Esto implica que debería prevalecer en sí la duda en beneficio del procesado. Sin embargo, el juez ha decidido mantener la prisión preventiva bajo, mm, como dice el caso, fuerte sospecha, sin ninguna prueba concreta, lo cual vulnera este principio fundamental. Otro principio, en este caso, que podemos ver vulnerado es el principio de la igualdad, ya que este principio asegura que todos los involucrados en el proceso reciban un trato equitativo en sí, pero la falta de pruebas y la extensión de la prisión preventiva colocan en sí al procesado en una situación de desventaja frente a la justicia. Se viola este principio porque el procesado no ha tenido la oportunidad de recibir un trato justo a la detención prolongada y en sí no tienen pruebas. Esto coloca en una posición en sí de desventaja y limita su posibilidad de defensa. Eso es lo que podemos argumentar del primer caso y del segundo caso podemos decir que, o sea, la segunda pregunta, ¿qué debería hacer la defensa para restablecer el principio, o sea, los principios vulnerados? Lo que podría hacer es pedir una revocatoria de prisión preventiva, como establece en sí el Orgánico Integral Penal en el artículo 535, que la revocatoria de la prisión preventiva se revocará en los siguientes casos, que es cuando se han desvanecido los indicios o elementos de contradicción que en sí lo motiva. En este caso, la prisión preventiva se ordenó sin pruebas sólidas, basados únicamente en rumores y sospechas. Esto no cumple los requisitos de evidencia necesaria para justificar esta medida. Según el artículo 535 del COIP, inciso 1, la defensa puede solicitar una audiencia de revocatoria argumentando que los indicios carecen de fuerza probatoria y por lo tanto no sostienen legalmente la prisión preventiva. Y en la audiencia, la defensa podrá señalar que sin pruebas contundentes la medida debe revocarse por falta de fundamento adecuado. En el inciso 3 podemos encontrar que cuando se produce caducidad, este caso no se podrá ordenar nuevamente la prisión preventiva. En sí,
En este caso, la defensa puede solicitar la caducidad de la prisión preventiva si han sido retrasos injustificados en el proceso, ya que el COIP establece plazos específicos para su duración. Si los plazos se cumplen sin que haya avances en sí, la medida puede caducar automáticamente conforme al artículo 535, inciso 3. La defensa debe monitorear en sí los plazos de la presente solicitud de caducidad tan pronto como expiren, evitando así que vuelvan a ordenar la prisión preventiva y garantizando que el procesado o sea, no permanezca en prisión preventiva sin causa injustificada. Al igual según el artículo 536 del COIP, igual la prisión preventiva puede ser sustituida por otras medidas cautelares, salvo delitos graves de reincidencia. En este caso se puede solicitar la sustitución de la prisión preventiva, argumentando que se basa, o sea, en rumores, sin pruebas sólidas. Para ello, deberán demostrar que el procesado no presenta ningún riesgo en sí de peligro o de fuga, lo que justificará las medidas menos restrictivas como la presentación en sí periódica ante una autoridad. En sí, el caso 2 de este mismo deber nos presenta un juicio sin notificación adecuada. Y en la descripción del caso podemos encontrar que en este caso simulado se presenta un proceso penal en el que se fija una audiencia de juicio que la defensa del acusado reciba, no en sí no recibe una fecha de notificación correspondiente sobre la audiencia, como resalta esta falta de comunicación. El abogado defensor no está presente en sí en este juicio, lo que el juez, o sea, llevará a cabo en dictar una sentencia condenatoria en su ausencia de la defensa. La pregunta uno establece el caso que qué principios se han violado. Y en este caso podemos determinar que se ha violado el principio de inmediación, ya que este principio exige la presencia directa de un juez y de las partes en el juicio. O sea, el juez debe estar presente en sí en todas las partes del juicio. En sí, la ausencia de la defensa impide que el juez pueda observar y valorar adecuadamente las pruebas y los testimonios. Se viola este principio porque la falta de notificación a la defensa infringe este mencionado principio, ya que al no estar presente la defensa no puede presentar sus argumentos ni contrarrestar las pruebas de acusación. Esto impide que el juez valore el caso de manera objetiva y complementa lo que sí compromete su función como un árbitro imparcial en el proceso para que éste sea justo. Y también puede entrar el principio de impugnación procesal, ya que este principio otorga a las partes del derecho a recurrir a las decisiones judiciales. En este caso, en sí, la parte de la defensa no pudo impugnar ni a la falta de notificación ni la condena resultante. Esto viola el principio, ya que la defensa no tiene la oportunidad de apelar o de cuestionar la sentencia, al no estar debidamente notificada ni poder intervenir en el caso. Esa situación crea un precedente peligroso que se puede conducir en abusos y falta de confianza en el sistema judicial. La pregunta 2 nos establece de cuál sería la consecuencia jurídica en esta situación y la consecuencia jurídica podría ser la falta de notificación adecuada a la defensa, que este caso no solo infringe en los derechos del acusado, sino también constituye la violación de forma directa, como establece el COIP en el artículo 611 que, bueno, nos establece que la responsabilidad del juzgamiento de notificar a todas las partes involucradas en el proceso es obligatorio y esta omisión puede resultar en la nulidad de la sentencia, ya que el juicio puede considerarse
injusto si una de las partes no tuvo o sea, la oportunidad de participar. Además de ello, puede provocar en sanciones disciplinarias para el juez responsable, resaltando la importancia en sí de las normas procesales para garantizar el debido proceso. En el numeral 10 del artículo 652 establece que el juzgador está obligado a declarar la nulidad del proceso si observa causas que vician el procedimiento. La falta de en sí notificación a la defensa es una causa clara que vicia en sí el procedimiento, que al acusado ejerza su derecho a la defensa y participe en el juicio. En el inciso C de este mismo artículo podemos encontrar que en sí menciona la nulidad puede ser declarada cuando no exista una violación de trámite que conlleve al derecho de defensa. En este caso, la ausencia de notificación de la defensa priva al acusado de su capacidad de presentar argumentos, pruebas y contradecir las acusaciones, lo que es fundamental para en sí asegurar un juicio justo. Aquí se acaba este y proseguimos con el caso 3, que es el último caso que nos presenta esto, que la descripción podría ser: en el presente caso se observa una audiencia oral en la que se evidencia una falta de imparcialidad por parte del juez. Durante el transcurso de la audiencia, el juez interrumpe rápidamente al abogado defensor, en sí restringiendo su capacidad para presentar adecuadamente su argumentación y defensa. En contraposición, el fiscal de la oportunidad de exponer sus argumentos en sí sin interrupciones ni delimitaciones. Esta dinámica en sí genera un desequilibrio evidente en el desarrollo del proceso. Al finalizar la audiencia, el juez reúne solo las pruebas en sí del fiscal, lo que establece y plantea dudas sobre la imparcialidad de la decisión final, pues que la consulta podría influir en sentencias injustas e inapropiadas. La pregunta uno que nos plantea el caso es: ¿qué principios procesales se están vulnerando en este caso? Y sería el principio de la contradicción, ya que este principio se refiere a que las partes deben tener oportunidad de conocer los argumentos y pruebas por la otra parte. La falta de igualdad en las intervenciones, que la defensa puede ejercer su derecho en contradecir adecuadamente a los argumentos del fiscal en este caso se viola por la defensa, no puede, porque la defensa en sí no puede contrarrestar efectivamente los argumentos del fiscal debido a estas interrupciones presentadas. Se impide que la defensa cumpla su papel de oponerse a las acusaciones y de cuestionar la validez de las pruebas presentadas. Esto delimita en sí la esencia del debate procesal que se basa en posibilidad de ambas partes presenten en sí sus posiciones y se confronten entre sí. Otro principio que se ve bastante vulnerado es el principio de la oralidad, ya que establece que todos los elementos del juicio deben ser presentados y discutidos de forma oral en las audiencias, permitiendo que el diálogo y el debate entre las partes eh, no sean eh, delimitados. En sí se viola este principio porque la interrupción constante del defensor por parte del juez limita su capacidad de exponer el caso, obstaculizando la fluidez del proceso y afectando su derecho a argumentar adecuadamente. Además, al reunir eh, esta tentativa del juez y del fiscal después de la audiencia, o sea, esta unión, eh, nos da a denotar la imparcialidad de este caso, ya que al reunirse ellos, toda la parte en sí de la defensa da a denotar que son amigos o que pueden llevarse entre sí, lo cual hace pensar a cualquiera de las dos partes, ya que no se está siguiendo el debido proceso ni se está corroborando un juicio justo. En sí, la, la pregunta 2 que nos plantea es: ¿qué recursos procesales podría presentar la defensa para salvaguardar
los derechos del procesado y en sí podría apelar según lo establecido en el artículo 613 del COIP, que establece que si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a los jueces o fiscales, se debe informar al Consejo de la Judicatura para que se apliquen sanciones. En este caso, como les mencioné, la conducta del juez al interrumpir consideradamente al abogado podría considerarse una falta que afecta en sí la correcta realización de la audiencia. Esto denota responsabilidad de los jueces y de la imparcialidad que permite que la supervisión en sí del Consejo de la Judicatura y apoya a la defensa en argumentar que la audiencia fue fallida y no se cumplió en sí el debido proceso. Otra manera se podría apelar según mediante el artículo 612 del COIP, que establece que la audiencia del juicio debe instalarse con la presencia de todas las partes y permite una continuación con los testigos o peritos pertinentes, incluso si alguno, por obvias razones, no puede asistir. En este caso, la constante interrupción del juez al abogado defensor limita su capacidad de defensa, y también en sí delimita la instalación de una audiencia adecuada, impidiendo que el proceso sea justo y equitativo. Esta situación vulnera el derecho a una defensa efectiva y puede llevar a que se considere que se está obstaculizando el debido proceso como tal. Por lo tanto, la defensa tiene fundamentos para solicitar la intervención del Consejo de la Judicatura o presentar un recurso de apelación alegando la imparcialidad con respecto a que el procedimiento en sí no ha sido garantizado de la mejor manera. Bueno, eso es lo que les puedo exponer sobre este deber y muchas gracias.